Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva transmisión del FMLN, del Frente Intercontinental, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital de Estocolmo, y me acompaña Rubén Cuenca en los controles del colectivo digital de Estocolmo, del Frente Intercontinental del FMLN, del cual le voy a dar la palabra para que se presente. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre, como decía Hernán, es Rubén Cuenca y soy miembro del colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN en Europa. Seguidamente tenemos también con nosotros al compañero Miguel Mármol, quien siempre nos honra con su visita, y vamos a tener la oportunidad ahora de conversar con él nuevamente. A fin de que algunos nuevos radioescuchas o televidentes que no sepan de quién es Miguel Mármol, le vamos a pedir que haga una corta presentación antes de pasar a la primera interrogante. Miguel, los micrófonos son tuyos. Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel Mármol, soy el secretario de la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN y aquí gracias por este espacio y continuamos haciendo memoria, porque la memoria es vital. Gracias, Miguel. Y antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todos y todas las salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad al recordar acontecimientos de nuestra historia salvadoreña y sus protagonistas. Este día nos ocupa la memoria de Mauro Américo Araujo, Rafaela Guiñada Carranza y tomaremos un tema de los pueblos originarios. Comenzamos con Mauro Américo Araujo Ramírez, el comandante, conocido como el comandante Hugo. Él es un compañero que nació allá por el 44, pero más detalles los va a decir Miguel. Miguel, ¿qué nos puedes tú referir, además de la corta introducción, en torno a este camarada que hoy recordamos? Gracias. Vamos a hablar de estos dos compañeros y del tema de los pueblos indígenas, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero antes yo quisiera hacer la reseña breve de la compañera Aida Herrera. Aida Herrera creo que es de esas mujeres
de las que nos sentimos orgullosos los salvadoreños. Ella perteneció al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Ella fue también parte del equipo que fundó esta organización, y una compañera originaria de Ataco, de Ahuachapán, que estuvo incorporada desde estos años, de los años 70, en esta actividad revolucionaria, pero que las cualidades de esta mujer, de esta compañera, nos llama la atención, y su entrega hacia la lucha revolucionaria sin ninguna traba. Ella venía de una familia acomodada y que puso al servicio de la revolución los recursos que ella tenía. Fue muy entregada a esta actividad, fue detenida. Ya nos imaginamos en 1986 cómo fue esa experiencia de la cárcel, y fue trasladada a cárceles de mujeres, pero continuó desde la cárcel de mujeres organizando. Siguió en su actividad de organización y de la lucha por la libertad, y al terminar fue enviada a México, como fuera del país. Su familia ya la apoyó, y ella se incorpora nuevamente al país, a pesar que su familia se opone y la compañera regresa. Continuó en la lucha revolucionaria, y ella también fue, después de los acuerdos de paz, parte en el 97, fue también parte de la alcaldía de San Salvador. También fue diputada suplente en 1994, y era una mujer con mucha calidad humana, y con mucha iniciativas, digamos, laborales. Ella se dedicó también en Ataco a desarrollar el tema de la caficultura, pero también del aspecto turístico. Hoy conocemos la Ruta de las Flores. Ella está involucrada en todas estas iniciativas que le dieron al país también productividad, y que demuestra a la compañera que también los revolucionarios somos y son mujeres y hombres capaces de producir, de aportar de una manera directa en los temas de desarrollo local, de desarrollo económico para el país. Entonces la compañera, que la conocíamos como Petra, es un referente importante en estos temas, y que creo que no debemos olvidar. Ella falleció un 5 de agosto de 2017, producto de una enfermedad de causas naturales, pero que la tenemos en mente. En la revista de este mes de la memoria, y aparece como una reseña de su aporte revolucionario a este proceso. Vamos a hablar entonces del doctor Américo Araujo. Él dio muchos aportes en la lucha revolucionaria. Él es de 1944, 21 de noviembre de 1944 es su natalicio, y un compañero que se destacó por su inteligencia, por su brillantez de sus conocimientos. Él egresó como bachiller del Instituto Nacional Francisco Menéndez, fue un alumno destacado, y posteriormente él se fue con una beca a estudiar a la Unión Soviética, se graduó de médico en la Unión Soviética, y él retorna al país muy temprano. Él, ya en los años 70, él es incorporado a la dirección del Partido Comunista. En 1977 es nombrado secretario adjunto o subsecretario del Partido Comunista, y él entonces hace un legado importante en su lucha. Él es un hombre que aportó bastante en el sentido de trabajar en la organización, pero sobre todo su estilo metódico de construir y de organizar. Lo recordamos los que tuvimos oportunidad de estar cerca de él, como un hombre con muchas cualidades intelectuales,
pero también con un orden en el trabajo, un orden persistente. Lo admiramos mucho porque a pesar de su problema físico, un problema en su espalda, pues, que no le permitía tener mucha movilidad, él estuvo en el frente de guerra y él era conocido como el comandante Hugo, un hombre que hizo muchos aportes y que en la memoria, en la Secretaría de la Memoria lo tenemos como un referente importante por los sucesos que alrededor de él ocurren. Un día 9 de agosto de 1985, él es capturado. Y él es capturado, desaparecido, fue brutalmente torturado. También personeros de la Embajada de los Estados Unidos lo quisieron comprar estando él en la cárcel. Enviaron emisarios para que lo convencieran de que él era importante que se saliera de la lucha revolucionaria. Y pues él pasó muchos días, muchas semanas desaparecido y precisamente fue un 9 de agosto de 1985 que el doctor Américo Araujo, el compañero comandante Hugo, es detenido en San Salvador y su desaparición. Nosotros vamos a continuar en el otro mes porque vamos a cerrar este ciclo de Américo Araujo en la revista porque alrededor de ese hecho pues hay en septiembre un evento que necesitamos recordarlo también y que eso finaliza el 24 de octubre de 1985. Entonces son una serie de acontecimientos que los vamos a ir dando por capítulo, pero sí queríamos resaltar que Mauro Américo Araujo, el doctor Américo Araujo, fue capturado un día como hoy en 1985 y que fue sometido a brutales torturas. Él después da su testimonio, cómo fueron capturados, cómo fueron torturados en las mazmorras de la Policía Nacional y cómo fue él, los emisarios que él atendió, nos contó lo que los ofrecimientos que hicieron y las presiones que también ejercían sobre él para que él dejara las filas de la revolución y pasara a trabajar para el enemigo, ¿no? Para la oligarquía, para los Estados Unidos. Él contaba eso, relató muchas veces esas historias, algunas cosas son plasmadas en este libro que él escribió. Yo quiero decir que también gracias al esfuerzo intelectual de Américo, nosotros conocemos otros documentos que tienen que ver con el Partido Comunista y con el FMLN, el desarrollo de la lucha armada del FMLN y también los esfuerzos que él hizo por recoger la experiencia después de la firma de los acuerdos de paz. Él también hace la cronología desde el punto de vista revolucionario de los acuerdos de paz, el esfuerzo que se hizo por llegar a este término del conflicto armado, y entonces es para nosotros el compañero un referente importante en cuanto a la información que nos dejó un legado escrito y que eso es bien apreciado y para tener comprensión de cómo fue ese proceso revolucionario en ese momento, en el periodo de la guerra y después de la guerra. Sí, gracias. Miguel, quisiera decir que estamos conversando con Miguel Mármol, militante del FMLN, y ya las referencias de sus responsabilidades nos ha recordado hace un instante. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta y Rafael Guiñac
Carranza. Es también una figura dentro de la historia y el movimiento de liberación en El Salvador. Y digo del movimiento de liberación porque Rafael Aguiñada Carranza fue uno de los principales luchadores por las reivindicaciones de las amplias mayorías. Originario, como sabíamos, de Sonsonate. Miguel, ¿cuáles son tus impresiones en torno a la vida de este camarada que también nos permitimos recordar hoy? Hablar de Rafael Aguiñada Carranza es hablar de esa familia, es decir, no podemos hablar de un miembro de esta familia Aguiñada Carranza si no resaltamos también el aporte que dieron como familia a la causa revolucionaria. Y yo quiero hacer una breve reseña de todas estas familias que tenemos registrados, que cayeron, ofrendaron su vida por la revolución. Y fíjense, Óscar Gilberto Carranza, hermano de Rafael, fue asesinado en 1968 por la Guardia Nacional. En 1975 es asesinado Rafael Aguiñada Carranza. En 1981, Rafael Aguiñada Deras, hijo de Rafael, fue asesinado, cayó en acción por el Hospital Rosales. En 1985, Alejandro Aguiñada, hijo de Mario, hermano de Rafael, cayó en combate, herido en la zona general de Nejapa y fue desaparecido por el ejército. En 1989, después de la ofensiva, cae Galia Aguiñada Deras, hija de Rafael. En 1989, Walter Aguiñada, que es sobrino de Rafael Aguiñada, hijo de Paula. Y en 1990, Sandra Aguiñada, también hija de Paula, hermana de Rafael. Es decir, estamos ante una familia que dio un aporte familiar pues a la revolución, y que esto es digno de hacer esa reseña, que toda esta familia entregó sus hijos a la causa revolucionaria. Entonces sí, el día 10 de agosto es el natalicio de Rafael. Él nació en 1931, un 10 de agosto, precisamente en Sonsonate, y de una familia pues humilde, de una familia pobre. El papá, don Mariano, el papá de Rafael, trabajaba en el ferrocarril, era un empleado de esa empresa de ferrocarriles de El Salvador. Y en ese seno nace Rafael. Sus hermanos son criados en aquel momento de los años 30 con muchas vicisitudes, con mucha problemática, pero hay algo que se destaca desde pequeño en Rafael, y es su inquietud, su inteligencia por aprender, por aportar a su familia. Y entonces él desde muy joven tuvo que emprender trabajos difíciles, ¿no? Como ayudante de carpintero, es decir, varias actividades laborales que él, por la necesidad de su familia, por aportar a su familia, él se enfrentó desde muy pequeño. Pero también entró a trabajar al ferrocarril con un empleo pequeñito, ¿no? Ahí. Y él luego también quiso estudiar, después de terminar sus estudios, un técnico en dibujo. Él era dibujante arquitectónico, él era eso, y él en la escuela de arquitectura, que ya desapareció hace muchos años, pero en esa escuela técnica de dibujo, él organizó a los estudiantes ahí. Y entonces estamos hablando de un joven que desde el principio de su actividad educativa, él ya tenía esa vena de organizar a los estudiantes y de luchar por las reivindicaciones que como estudiante tenía. Pero entonces él emigra hasta Santa Tecla, ahí él se radica ahí,
y él comienza entonces, después de ya como dibujante, a trabajar en esa área, comienza entonces él esa relación con los trabajadores, con los empleados, y él, bueno, lo que ya conoce él de siempre, se encuentra con precisamente con todas esas dificultades que tienen los trabajadores, sus salarios, las prestaciones, y desde muy pequeño, desde muy joven, entonces encontramos que él hace una lucha siempre reivindicativa a favor de los trabajadores. Él se organiza en el Partido Comunista en 1954. Recordemos que para ingresar al Partido Comunista en esos años eran procesos largos, no era que yo quiero ser del partido, sino que eran los compañeros tenían que esperar un proceso para ser admitidos. Pero entonces él, en esa época, él se incorpora al Partido Comunista y hace sus actividades políticas, lo llevan a ser también un dirigente sindical que a temprano de tiempo él es nombrado con responsabilidades en los gremios sindicales, hasta ocupar puestos muy importantes como dirigente sindical en lo que conocemos nosotros como FUS, como todas esas gremiales que en los años 60 y 70 lideraron las luchas de los trabajadores de El Salvador por las reivindicaciones, por sus derechos, y es así como encontramos entonces a Rafael Aguiñada Carranza como un dirigente sindical que nos deja también un legado de lucha. En los años 74 él es elegido como participó en las elecciones y él es entonces fue diputado a la Asamblea Legislativa, y en sus funciones en 1975, ya en función como diputado, él es asesinado el 26 de septiembre de 1975. Este hombre, este personaje de la Revolución salvadoreña, también nos va a ocupar en los acontecimientos de septiembre, puesto que es el aniversario del asesinato de Rafael, pero que también la revolución, los revolucionarios de los años 80 lo reivindican, y precisamente está ligado a todo eso. En septiembre, una de las unidades importantes del FMLN lleva el nombre de Rafael Aguiñada Carranza, el batallón BRAC, que se llama Batallón Rafael Aguiñada Carranza, que también dejó un aporte en la lucha revolucionaria a esa unidad militar de los compañeros, hombres y mujeres que participaron en el conflicto y que pertenecieron a esa unidad militar. Recuerdan con mucha gallardía las operaciones que el BRAC, como lo conocen, el Batallón Rafael Aguiñada Carranza, realizó durante el conflicto armado hasta el finalizar la guerra. Gracias, Miguel. Pienso de que al escuchar esta narrativa histórica de estos miembros, amerita también agregar un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN y a todos y todos los lisiados del FMLN, a quien les agradecemos igualmente todo el sacrificio que han aportado en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador. Ellos van sellados con la sangre de nuestros mártires, y estos pueden ser vistos y considerados como héroes y mártires en nuestra historia salvadoreña. Hernán, supuestamente habrán algunos saludos o algunos comentarios. No sé si tendrás tú acceso a algunos comentarios que hasta el momento hayan llegado. Efectivamente, Rubén, claro que sí, han llegado comentarios y saludos de parte de nuestros compañeros que se conectan
Y de igual manera, pues también agradeciendo a todas aquellas personas por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN, del cual les invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. De esta manera, pues le voy a dar lectura a los saludos de los compañeros pues, que han escrito en esta plataforma. Orlando Napoleón Barahona nos escribe: aquí nadie se rinde. Viva el FMLN hoy y siempre. Yair Guevara, saludos camaradas. Nos están mirando también el compañero Alonso Acosta y el compañero Hugo García de Suecia. El Frente Intercontinental del FMLN escribe: la lucha continúa. Por la gloria de nuestros mártires juramos vencer. Rodilla en tierra, FMListas de corazón. Leal de siempre, traidores nunca. Prohibido olvidar, dictaduras nunca más. Sin miedo y de frente. Vencimos y venceremos. Libertad a los presos políticos. Frente Continental del FMLN. Compañero Francisco Ochoa, saludos compañeros, un abrazo por este gran esfuerzo. La compañera Yair Guevara, saludos Ramón hasta México. El Frente Intercontinental escribe: Américo Mauro Arajo Ramírez, nació el 21 de noviembre de 1944. Se incorporó al Partido Comunista a finales de los años 50 y participó en las jornadas contra la dictadura de Lemus. A principios de los 60 viajó a la Unión Soviética a estudiar medicina. Regresó a El Salvador a finales de los 60 y se incorporó a las labores del Partido Comunista Salvadoreño. Falleció el 1 de abril del 2012 en La Habana, Cuba. Yair Guevara, saludes, Iván, hasta El Salvador. De igual manera, escribe el Frente Intercontinental: Rafael Aguiñada Carranza luchó firme y abnegadamente por aplicar la orientación del partido. Especialmente se empeñó en la lucha por crear la Confederación Unitaria y avanzar en la unidad más amplia del movimiento sindical. El enemigo lo asesinó cobardemente y fue uno de los primeros crímenes de los fascistas contra el movimiento obrero. En octubre de 1982, con fuerzas de Juparán, San Vicente de 19... y Guazapa, se formó en Guazapa el batallón Rafael Aguiñada Carranza. Iván Castro escribe: saludos compañeros, camaradas. Saludos a José Rodríguez García hasta Canadá. Esos son los saludos pues, que en este momento pues, están enviando nuestros camaradas que nos sintonizan en el Frente Intercontinental. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Agradable escuchar que hay compañeros que nos están siguiendo y que emiten sus juicios y opiniones, reflexiones al respecto de lo que recordamos y lo que nuestros invitados nos narran. Miguel, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas, se dice, que van desde la Patagonia y la isla de Pascua y Patagonia hasta Oasis América, en el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquía, Andes, llanura costera del Pacífico, Caribe continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica, en fin, una serie de países donde se encuentra un pueblo indígena. ¿Por qué consideras que es importante apoyar a los pueblos indígenas y qué nos puedes tú decir al respecto de estos pueblos indígenas? Bueno, hoy conmemoramos el Día de los Pueblos Indígenas, que en la ONU se aprobó en 1982. Nosotros tenemos una visión
que es importante que se reconozca a los pueblos indígenas porque se llama Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y cuando la ONU aprueba esto, hay que estudiar la etimología de las palabras y los conceptos. ¿Qué significa indígenas? Y así lo tomó la ONU y así lo ha pronunciado. Pero es que la ONU habla de los pueblos originarios, porque indígenas quiere decir nativo de ahí. Entonces, habla de los pueblos que fueron esclavizados en África, de los pueblos que también sufrieron colonia y que fueron arrancados de sus territorios de Asia y también de América. Es decir, estamos hablando de las etnias que están ligadas a un territorio y que han sido despojados de sus territorios o han sido desplazados. No solo la ONU habla de los pueblos de América. Y bueno, nosotros desde la Secretaría de Memoria Histórica vemos con mucha preocupación que tenemos un día a estos pueblos que han sido desplazados de sus tierras, que han sido exterminados como aquellos pueblos del norte de América o del Caribe que fueron exterminados. Y qué hay con los pueblos que están, como describía Rubén, en Sudamérica, en Mesoamérica, y hablemos de Centroamérica. Estos pueblos en realidad, a pesar que tienen un día que es dedicado precisamente a estos pueblos, pero siguen sin tener acceso a la educación, a la salud, al empleo, a sus raíces, porque son arrancadas hasta sus raíces lingüísticas, ¿no? Prohibido hablar sus lenguas. Entonces esa es la realidad de estos pueblos. Tenemos un día que está dedicado a los pueblos indígenas, pero por eso yo los invito a que busquemos la etimología de la palabra indígena, que es lo que quiso decir la ONU y qué es lo que no hacemos y que en El Salvador cada vez son menos parlantes de la lengua náhuatl. Gladys Moreno, que es de la Secretaría, que tenía esa tarea de la contabilidad de las personas que íbamos perdiendo cada año producto de las enfermedades, de las edades, nos contaba hace 2 años que habían 56 nahuatl y que se están muriendo. Y esa lengua va a llegar un momento en que se va a perder porque del Estado, del gobierno, no hay interés. No hay interés en preservar la lengua originaria. Estamos hablando de El Salvador. No estamos, los gobiernos, el gobierno actual no está interesado en guardar las raíces culturales de estos pueblos. Ahí están la gente, muy poca en Sonsonate, precisamente en Izalco, Nahuizalco, en esa región, pero en Aguachapán ¿no? Todavía hay gente que habla y que guarda un poquito de la cultura de nuestros pueblos originarios de esa región, porque también El Salvador pequeñito, pero también tenemos una fuerte presencia de lenca en el centro del país y cacahuira en Morazán, La Unión. Entonces, pero de eso no como Estado, a pesar que somos suscriptores, ¿no? Para la defensa y la promoción de la cultura y de los pueblos originarios de América, el gobierno no hace nada, el gobierno no le interesa este tema de los pueblos originarios. Y también en nuestro país, además de este pueblo originario que son de América, también está toda esa gente que viene o que vino de África, afrodescendientes, que de igual manera no son visibilizados, al Estado salvadoreño no le interesa, solo sabemos que están ahí, pero no le interesa su promoción cultural, que es la promoción cultural para los pueblos es vital, es importante, es la identidad, que es algo importante para los pueblos y para las personas.
y que la identidad cultural forma parte también integral del desarrollo humano. Si nosotros no valoramos esos elementos culturales, de origen, étnicos, entonces no estamos atendiendo el tema espiritual y cultural de las comunidades. Y en El Salvador es un país pequeñito, somos salvadoreños todos, pero tenemos raíces propias de América, de los que habitaron América, de ahí venimos, pero también están los otros grupos raciales que llegaron, que también tenemos una fuerte influencia de afrodescendientes en el país, que están focalizados en varios lugares, es producto de la colonia, como en Oriente, en La Paz, en el mismo San Salvador. Se han hecho estudios desde México, porque en el país eso es prohibido hacer. No están interesados ni las universidades ni el gobierno en buscar cuáles han sido los orígenes de los movimientos migratorios, porque en el país habemos chinitos o chinos y habemos colochos, morenos y blancos, y también todavía conservan en Panchimalco, en diferentes puntos, no solo en Sonsonate, todavía hay esos rasgos muy fuertes de los descendientes, que vienen de los descendientes originarios de América. Entonces, cada vez nosotros en El Salvador, estoy hablando de El Salvador, este día no ha habido una promoción del gobierno para decir, ay, hoy es el día de los pueblos indígenas. No ha habido promoción, como en otros países que es una festividad para los pueblos originarios. En Sudamérica, en México, no se celebra con mucha alegría, y también se le recuerda a los gobernantes de que que están ellos todavía esperando todas esas oportunidades que tienen otros núcleos poblacionales, ¿no? Como son el acceso a la salud, a la educación, al empleo, pero sobre todo también a guardar toda esa cultura que estos pueblos eh, construyeron, ¿no?, a través del tiempo. Entonces, creo yo que estamos bien en deuda para precisamente que este día sea un día realmente de fiesta, un día de reivindicación, porque precisamente a eso nos ha llevado el sistema, a que perdamos nuestra identidad, a que de qué me importa de dónde vengo, y como lo han demostrado los antropólogos, los sociólogos, precisamente de ahí viene esa ruptura de la armonía de las personas, al perder la identidad, al perder todo lo que lo puede ligar a una comunidad. Precisamente esos son los problemas sociales que después nosotros estamos conociendo. Entonces este día la ONU lo promovió en 1982 y se ha venido conmemorando o celebrando, o es un momento de referencia para los pueblos originarios del mundo, para los pueblos indígenas del mundo, y que en el caso de América, pero particularmente de El Salvador, yo lo veo con mucha tristeza, porque no hay ninguna promoción, no hay ninguna reivindicación, no hay ninguna fiesta, ni siquiera a la población le interesa. Y es triste eso, es muy triste. Le toca a las nuevas generaciones, a los jóvenes, precisamente hacer la conciencia y reivindicar nuestras raíces como salvadoreños. Alguna vez esta deuda y volvamos a cobrarlo. Sabemos que el náhuatl, el enca, pipil, tolteca, se ha hablado en nuestros países y otros, y lamentablemente hemos perdido en realidad esos valores nacionales que seguramente, como dices tú, las nuevas generaciones tendrán
la oportunidad también de ver más de cerca estos temas. Miguel, el mensaje a la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como en el exterior, y a la sociedad salvadoreña en general, es algo más que un mensaje. Es decir, queremos que antes de terminar, en una reflexión comparativa del ayer como hoy, hemos visto que las élites hegemónicas, tanto locales como internacionales, intentan amedrentar al pueblo, persiguiéndolo, asesinándolo, más que todo a sus representantes, por las reivindicaciones nacionales, practican la extinción de quienes luchan por las reivindicaciones populares. E igualmente, como decía, la extinción de los pueblos indígenas. ¿Qué nos puedes tú, además del mensaje para los salvadoreños nacionales y los que estamos esparcidos por el mundo, por qué esta práctica de los sectores minoritarios hegemónicos ante estas, por decir así, mayorías? Gracias, Rubén. Yo creo que es importante la pregunta, ¿no? Y es una lucha por la hegemonía del sistema, de las oligarquías. Hablo de El Salvador, de la oligarquía, de los poderes económicos y fácticos, una lucha por la hegemonía. Para tener ellos esa victoria y la hegemonía sobre la sociedad salvadoreña, necesitan que no tengamos esperanza como pueblo, como sociedad salvadoreña, y nos llevan a la indiferencia. Es decir, si yo tengo ahora una tortilla con frijoles, ¿qué me importan los demás? No me interesan los demás. Y el individualismo, la indiferencia, es lo que nos lleva toda la propaganda, tanto del sistema como del gobierno. No me interesan los demás. No me interesa de dónde vengo y no me importa lo que pase. Y también nos lleva a la desesperanza. Es decir, ¿y para qué van a que si no es necesario? Nos matan la esperanza. Nos matan la esperanza y se materializa eso, que no nos interesa organizarnos, no nos interesa ni siquiera ir a la iglesia. Cada vez la gente va menos a la iglesia. Es decir, no tenemos esperanza, nos matan la esperanza a cada día, cada minuto, cada segundo. Y precisamente esta labor que ustedes comparten y que nosotros desde la Secretaría queremos hacer, precisamente para nosotros es vital, porque recordar los hechos, recordar a personajes como hablamos ahora de Mauro Américo, de Rafael, de Petra, y de la lucha de estos pueblos, es como ese aporte, esa estrellita, devolvernos las esperanzas a este pueblo, a esta sociedad salvadoreña. Y yo comprendo que para los salvadoreños y salvadoreñas que están fuera del país, creo yo que esa lucha es más tenaz, es más fuerte. O sea, nuestros salvadoreños viven bombardeados de otras cosas, pero gracias a ustedes, a este espacio, creo que también nos contagiamos todas, aunque no estemos en el país. Y esta sociedad necesita de la memoria. Es importante, tal vez ahora nosotros no tenemos esa importancia de recordar y de reivindicar y de hacer memoria, pero yo sé que va a ser parte, está siendo parte de la conciencia. Algún día el pueblo salvadoreño, mujeres y hombres, jóvenes, jovencitas, van a despertar y todo lo que nosotros estemos aportando para la memoria en este momento va a ser también vital en un momento para la sociedad. Recordemos que estas cosas que vivimos ahora, este pueblo salvadoreño ya las ha vivido en otros tiempos y que es necesario que nosotros, es importante para la conciencia, para la moral, que nosotros
lo recordemos, que lo dejemos en el espacio y que algún día lo van a ver otras generaciones y que esto va a servir de reivindicación para la construcción de una mejor sociedad salvadoreña y latinoamericana. No desfallezcamos, que no nos mate la esperanza, el sistema, que no nos volvamos indiferentes ante las situaciones adversas y difíciles que estamos viviendo y que vienen, seguramente vienen peores, porque eso va a ser el aporte que nosotros como personas vamos a dejar a la sociedad salvadoreña. Gracias, Miguel, por tus reflexiones. Creo que vamos a tomar nota y volver a algunos puntos de los que hemos tratado. Pero mientras tanto, le dejo los micrófonos a nuestro compañero Hernán Hernández para que nos cierre esta transmisión. Hernán. Gracias, Rubén. Por supuesto, pero antes de cerrar el programa, quiero dar lectura a los últimos saludos que nos han hecho llegar. Bueno, Yadir Guevara, un revolucionario saludo a Oscar Mejía, hasta Los Ángeles, California. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, un gran abrazo de luz y unitario hasta la eternidad para Américo Araujo y a Viñada Carranza. Larga vida y una excelente muerte, pero con resurrección. El Frente Intercontinental del FMLN escribe: la continuación de las luchas de Farabundo Martí, Feliciano Ama y Francisco Sánchez por la tierra y la justicia social es una tarea pendiente. Los pueblos originarios de El Salvador se caracterizaban por la propiedad común de la tierra y fueron despojados de sus propiedades y sometidos a la explotación inhumana y al maltrato, en un régimen de miseria salarial y a la humillante servidumbre al estilo feudal de la Edad Media europea. La lucha continúa. Bueno, vamos a agradecer antes que nada, yo en lo personal le agradezco a Miguelito, ¿verdad? Por su aporte, ¿verdad? Por su gran aporte, ¿verdad? Que está dando pues a nuestro país, ¿verdad? Y no solo a nuestro país, sino que a toda América Latina, ¿verdad? Hablando de nuestros compañeros caídos, ¿verdad? De los pueblos indígenas, ¿verdad? Que es lo que nos une, pues, que es lo que tenemos nuestros pueblos indígenas que de alguna manera, como lo ha explicado el compañero Miguelito, han ido desapareciendo también, no los han ido, bueno, no quieren que sobresalgan, ¿verdad? En nuestros países estos gobiernos de derecha, pero gracias, Miguel, por tu aporte, ¿verdad? Y por hablar sobre estos temas tan importantes. Y bueno, vamos a agradecer a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero Miguel Mármol y por aceptar la invitación. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Alto al bloqueo a Cuba, no más persecución política en El Salvador. Dictaduras nunca más, proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!